esa, mas el necio anda en tinieblas. Busca soluciones. Busca soluciones. Sé tú el que descubre la cura para el SIDA o para el cáncer. ¿Por qué no, jóvenes? Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo la tenemos. Tú y yo podemos usar esta mente. Tú y yo podemos pensar y usar la mente. ¿Cómo vamos a evangelizar? Deja de estar evangelizando como lo hizo tu abuelo hace 20 años. Ah, no, tu abuelo fue hace más, ¿verdad? Tu abuelo hace 100 años. Usa tu mente. ¿Cómo puedo evangelizar a mi generación? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a sus mentes, a sus emociones? Hoy en día, usa tu mente. Murray Spangler era un trabajador de limpieza. El problema era que este hombre barrendero tenía alergia al polvo. ¿Te imaginas, barrendero y alérgico al polvo? Pero en vez de nomás aguantarse, en vez de nomás renunciar y decir es que no puedo, se puso a usar su mente. Se inventó una escoba que no levantaba polvo. Se llama la aspiradora. Se hizo riquísimo porque usó su ¿qué? Su mente. Tenemos que ser jóvenes que usamos nuestra mente como José Basebet. Siguiente, después, verso 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo. No se preocupen, no va a haber prueba. Jojita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Qué hacía Eleazar? ¿Qué es lo especial de Eleazar? Eleazar no es que usa su mente como José Basebet. Eleazar nos dice que él se queda en la batalla cuando todos los demás se van. Él sigue peleando hasta que su mano se queda pegado a la espada. Está hablando de una persistencia. Cuando todos los demás se cansaron, cuando todos los demás dijeron ya me voy a ir a la casa a descansar, cuando ya me voy a ir a dormir, él siguió luchando. Oh, le dolió. Los músculos se engarrotaron alrededor de la espada. No la podía soltar. Y tú y yo necesitamos ser jóvenes persistentes. Persistentes en tus estudios, persistentes en tu trabajo, persistente en tu búsqueda de Dios, persistente en todo lo que haces. Cuando los demás se van a dormir, tú quédate trabajando. Tomás Alva Edison, que inventó el foco incandescente, tenía su laboratorio en un segundo piso. Y empezó trabajando con filamentos muy pequeños. Estamos hablando de hilo, estamos hablando de pedacitos de metal, filamentos bien pequeños. Y cada vez que uno de esos filamentos no funcionaba, lo agarraba y lo aventaba por la ventana. Para cuando al fin descubrió cómo hacer funcionar al foco, tenía una montaña desde el primer piso hasta la ventana de su segundo piso, de todo lo que había usado. Más de 1000 intentos que no funcionaron, pero él no los vio como fracaso. Escúchame, tú y yo, el trabajar, el luchar, el esforzarnos jamás es un fracaso. Le preguntas a Tomás Alva Edison, ¿fueron 1000 fracasos? Él te dice, no, te puedo decir 1000 cosas que no funcionan. Aprendí algo con cada uno de ellos. Trajo materiales de China, de Japón, de Sudamérica, de Asia, de Jamaica, de Ceilón, de Burma. Finalmente decidió tratar con filamentos de algodón carbonizado. El primero le tomó 5 horas,
para hacer el primer filamento, que al momento de abrir el molde se le rompió. 5 horas y se le rompe. Después de 2 carretas de hilo, 2 días y noche sin dormir, le prendió el foco. Hijo, que se te prenda el foco. Pero para que se te prenda el foco, va a haber noches sin dormir, va a haber esfuerzo, va a haber lucha. Tú y yo tenemos que aprender a trabajar. Dile al vecino, trabaja. Dile, el trabajo no es pecado. No. Fíjense bien en la Biblia. Dios puso a Adán a trabajar antes de que pecó. Sí. Aquí en la Ciudad de México en 1968, en las Olimpiadas, hubo un corredor del país de Tanzania, siempre lo he hecho a perder, yo no sé, es uno de esos. John Stephen Akwari corrió en el maratón. No ganó primer lugar, no ganó segundo lugar, no ganó tercer lugar. Pero la historia de John Stephen Akwari se encuentra dentro de las historias más interesantes de todas las Olimpiadas. ¿Quién ganó en 1968 aquella carrera? No te puedo decir. Pero ¿quién llegó en último lugar? Sí te puedo decir. Se llamaba John Stephen Akwari. ¿Qué es lo que lo hace tan interesante a este hombre? Ya estaban apagando las luces ahí en el estadio de Seúl. Ya estaban yéndose todos, ya no había nadie. Quedaban más unos pocos reporteros terminando sus últimas notas, cuando en eso alguien gritó, ahí viene otro. ¿Otro qué? No sabían si era otro vendiendo burritos o qué. Ahí viene otro. Era otro corredor. Era el último, era John Stephen Akwari. Venía todo sangriento, todo roto de las rodillas. Ahí entró, llega hasta la pista final. Y llegan los reporteros y le dijeron, ¿por qué seguiste corriendo? Y dijo lo siguiente: mi país no me mandó para empezar la carrera, mi país me mandó para terminar la carrera. Joven, señorita, Dios no te llamó para iniciar la carrera, Dios te llamó para terminar la carrera. ¿Cuántos de ustedes están en la escuela? Date la mano. ¿Y los demás? Dios te llamó a terminar tu carrera, a terminar tus estudios. Trabaja, hazlo, termina. Tenemos que aprender a trabajar. Es lo que te va a hacer un hombre, una mujer de Dios. Te va a hacer un valiente de David. Tienes que aprender a trabajar. William Wilberforce, un joven inglés, no muy fuerte de salud, un joven inglés cristiano con una pasión por Dios y por justicia, y empezó a luchar. Entró al parlamento inglés y empezó a luchar para que se aboliera la ley de esclavitud en Inglaterra. Empezó en 1786. Cada año su propuesta era derrotada, pero no se daba por vencido. No se daba por vencido. 21 años después, escúchame, 21 años después, el 25 de marzo de 1807, al fin logran pasar una ley que hace la compra y venta de personas ilegal.